Transmite LT11 AM 1560, Radio General Francisco Ramírez, la radio pública de Concepción del Uruguay. Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. La radio pública. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos una vez más con Salud Mental es cosa de todos. Gracias, Pato, por ponernos al aire. Sole, ¿estás por allí? ¿Cómo no? Acá estoy. Hola, Sole, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Uno de los gustazos que nos estamos dando en esta pandemia de hacer radio desde diferentes lugares y comprometidos con la salud mental de nuestra población y todo lo que eso implica, ¿no? Y este es todo el mes de la salud mental. Así es, hemos trabajado mucho, venimos trabajando mucho y seguiremos trabajando mucho. Así que si a vos te parece, vamos a arrancar escuchando lo destacado del conversatorio que hemos llevado adelante el sábado 10 próximo pasado, que se emitió por nuestra querida radio pública. Así que queremos compartir con la audiencia lo más destacado de aquel conversatorio. Si a vos te parece, Sole. ¿Cómo no? Vamos nomás. Bien, Pato, adelante. Mi nombre es Federico, tengo 32 años, soy AT desde hace 3 años y antes de arrancar esta profesión tuve distintos trabajos, 4 años en un hospital público como administrativo, trabajé en un depósito de delivery, siempre en negro. Cuando comencé a trabajar de AT pasé a ser monotributista y bueno, siempre rebuscándomelas. A través de un amigo que es psicólogo conocí esta profesión que nunca me hubiera imaginado, pero por distintas características personales me fueron interesando, ya que durante un año había tenido que cuidar a mi abuela internada y la cuidaba como podía, pero me di cuenta que tenía cierta sensibilidad, cierta madera para esto, ¿no? Y bueno, luego comencé un curso en el Centro Psicosocial Argentino, allí conocí a distintos profesionales de mucha calidad humana, su mayoría docentes de la UBA, y bueno, desde un primer momento me interesó la mirada práctica que se le da a la psicología, el tener que enfrentarse a problemas reales en el núcleo de las familias, meterse en la casa de los pacientes, hacer equipo con distintos profesionales, en los hospitales de día. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, pero también tuve que enfrentar problemas muy duros que les tocaron vivir a los pacientes, principalmente económicos, ya que sin obra social o prepaga hoy es casi imposible seguir un tratamiento psiquiátrico, ya que los recursos y el personal que cuentan los hospitales públicos es muy limitado. En los últimos años, a través de la crisis económica, a partir de la crisis económica, esto se fue sucediendo cada vez más seguido, pacientes que tenían que abandonar el tratamiento porque sus familias perdían el laburo y no podían sostener económicamente el tratamiento, sumado a los aumentos de las cuotas y la calidad de vida en general, ¿no? Esto desde que comenzó la pandemia se potenció muchísimo, el aislamiento sumado a las restricciones en la circulación, más los familiares que fueron despedidos, hizo que se fuera deteriorando en muchos casos la atención y las herramientas con las que podíamos trabajar, ¿no? Ya que se hizo muy difícil trabajar la autonomía, las salidas que eran fundamentales para relacionarse fuera del lugar de su vivienda, digamos, ¿no? De su lugar de confort. Y bueno, sumado a todo esto, el miedo al contagio, el control policial, el encierro, potenciaron mucho en pacientes psicóticos, desórdenes graves. Los que viven en residencias o con su familia fueron los que mejor pudieron sostener el tratamiento. Yo estaba con 5 pacientes antes de comenzar la pandemia, 2 estaban en residencias, así que no los pude ver a partir de allí, pero sí pude seguir comunicándome por teléfono, y bueno, los que vivían solos se hizo casi imposible continuar el tratamiento, ya que en el hospital de día tenían contención, talleres, actividades que los ayudaban muchísimo, ¿no? Teniendo profesionales que los contengan y ayuden a organizarse, con la medicación,
relación con las actividades diarias, ¿no? Su rutina. Esto me parece fundamental y que después del desnudo de la pandemia, hoy poder acceder a un tratamiento ambulatorio con hospital de día y toda la atención que requiere de parte de los profesionales es un lujo. Solo una mínima parte de la población puede acceder a esto, y los que no pueden terminan en situación de calle, ¿no? En condiciones infrahumanas que hacen que su enfermedad se descontrole. Por eso me parece más que nunca en este momento que aquí hay que discutir que la salud mental, como la vivienda, la educación, son un derecho al que todos deberían acceder. El desfinanciamiento durante décadas de la salud en general hoy dejaron al descubierto un sistema que prioriza las ganancias de unos pocos por sobre los derechos más básicos que deberían ser garantizados por el Estado, ¿no? Para toda la población, donde los profesionales, los cuidadores, los AT y todos los que brindan este servicio podamos discutir cómo llevarlo adelante después de esto, ¿no? Cómo poder repensar y las propiedades, ¿no? de la sociedad. Muy bien, allí escuchábamos a un acompañante terapéutico. Él es Federico, desempeña su tarea allí en la ciudad de Buenos Aires y nos compartía su experiencia. Si te parece, Sole, vamos a escuchar a Salomé. Sí, cómo no. Hola amigos del programa radial La Salud Mental es Cosa de Todos, y hola a amigos de este conversatorio sobre la conmemoración de los 10 años de la Ley 26.657 de Salud Mental en Argentina. Soy María Salomé Boto, presidenta de AJUPEF, Asociación Civil, que nuclea a familiares, mayormente madres, de personas con diagnóstico de esquizofrenia en Jujuy. AJUPEF es una asociación formada, como decíamos, de familiares que en unos primeros tiempos, desde su constitución, tenía más las características de un grupo de autoayuda. Desde el año 2015, que es el año en que nos hacemos cargo de esta comisión directiva, empezó a sufrir un proceso de transformación. Este proceso implicaba una mayor participación de los usuarios en las actividades de AJUPEF. Desde entonces, AJUPEF trabajó siempre con un apoyo profesional desde la ciudad de Córdoba a través de los terapeutas de FUDAP, Fundación para el Desarrollo de Actividades Psicosociales de Córdoba, cuyo presidente es el licenciado en Psicología Marcelo Tejerina, un jujeño que vive en Córdoba, quien junto con su equipo terapéutico nos brinda un asesoramiento permanente. AJUPEF logró en estos 5 años armar un dispositivo, un centro de día que se había conformado con la participación de algunos profesionales en carácter ad honorem, o sea, trabajando de manera voluntaria, y con la participación de los usuarios. Estas actividades psicosociales desarrolladas en el centro de día se venían realizando durante estos últimos 3 años, hasta que la cuarentena o el aislamiento obligatorio en el que estamos inmersos desde marzo del 2020 obligó a que se cerraran estas actividades. Hoy día, en este marco de cuarentena y de pandemia por el coronavirus, las actividades de AJUPEF son fundamentalmente actividades que se realizan a través de redes sociales. Para ello es muy importante que en el tiempo que ha transcurrido desde el 2015 se hayan formado vínculos entre los integrantes de la asociación y los usuarios y los familiares para poder continuar con este tipo de actividades de una manera virtual. Ese sería el panorama de AJUPEF. Esperamos pasar esta etapa pronto para retomar actividades que habían quedado pendientes. Una de ellas era participar en un programa de microcréditos para emprendimientos a cargo de usuarios del sistema de salud mental. Esa era una perspectiva que se abría para el 2020 y que se vio trunca por esta cuarentena. En este momento, entonces, las actividades de AJUPEF son actividades, como dije, virtuales, pero manteniendo en carpeta
la posibilidad de inaugurar el 2021 con otro tipo de actividades, que sean actividades que desarrollen la capacidad de inclusión social, de inclusión laboral y sobre todo que profundice el proceso de autodeterminación y de autonomía de los usuarios. Seguimos juntos en Salud Mental, Cosa de Todos, en el aire de LT11, AM 1560 y 92.9 FM. Salud Mental, Cosa de Todos. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Entonces, escuchábamos a Federico y a Salomé que compartían sus referencias. ¿Sol está por allí? Sí, siempre es importante destacar que tratamos de tener la mirada de la gente que cotidianamente sufre estos problemas, ¿no? Esto es lo que nos trae Federico y Salomé, ¿no? Con la pandemia, cómo se fue reconfigurando todo y precarizando mucho más de lo que ya estaba, ¿no? Sin dudas. Por eso es interesante que Salud Mental es Cosa de Todos, está cerca de la gente y queremos acercar estas referencias para poder seguir pensando juntos de qué se trata esta cuestión y a qué tenemos derecho y a qué tenemos que exigir como usuarios de servicios de salud mental o como comunidad. Así que, si a vos te parece, vamos a compartir una experiencia sumamente interesante de una compañera, colega, psicóloga, que tu compañera de residencia, ¿así es, Sole? Como no, compañera de Río Negro. Muy bien, ¿y que reside en este momento? Prácticamente, ¿no es cierto? Con la gente de Río Negro. Muy bien. Mi compañera. Que reside en este momento en Ecuador y nos cuenta allí una experiencia muy interesante para pensar esta actualidad. Sí, nos comparte la situación latinoamericana, ¿no? Muy bien, avanzamos. La residencia Río Negro creo que sí, no sé si hay otras experiencias similares en otras provincias, creo que en Santa Fe y otras provincias tienen también ahora una residencia. Bueno, a mí me tocó, digamos, bueno, tuve la suerte, digamos, de formarme ahí en Río Negro y de estar unos años trabajando ahí en el modelo y bueno, si comparo con lo que es acá Ecuador, estamos 30 años atrás. Acá en Ecuador todavía, o sea, hay un solo hospital psiquiátrico en Quito, que es público, hay otro en Guayaquil, pero que depende de la Junta de Beneficencias, que le llaman el Hospital de Neurociencias. Después hay un montón de clínicas privadas, ¿no? Tanto para tratamientos, bueno, para mental y para adicciones. Entonces, el modelo sigue siendo así súper asilar y biomédico. Hay una gran resistencia de los profesionales todavía al cambio de modelo. Yo estuve en un momento, de hecho, a mí me contratan para intentar hacer algunas prácticas diferentes y estuve 9 meses y terminé renunciando porque la verdad que fue un ambiente súper hostil de los profesionales, ¿no? Y como que cuesta como entender mucho, ¿no? Esto de qué se trata, o sea, está todo como muy fragmentado. O sea, hay cosas que hay discusiones que, no sé, creo que en Argentina estamos mucho más avanzados y que a pesar de la falta de recursos o de, no sé, o de las dificultades que puedan haber, hay como una direccionalidad de saber para dónde ir, que acá todavía ni se cuestiona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde de pronto, o sea, estar en el hospital y que lo que prime es ser como las valoraciones, ¿no? El coeficiente intelectual, el test de personalidad, de cuando querías proponer, yo estaba con un emprendimiento de comidas, ¿no? Y de venta de alimentos y fue toda una resistencia que qué hace la psicóloga haciendo esto, que tiene que estar haciendo las valoraciones, cosas así, ¿no? O por ejemplo, eso le tiene que hacer el terapeuta ocupacional, no lo tiene que hacer la psicóloga, cosas así, discusiones que era muy difícil de que se entienda de qué se trata esto, la salud mental comunitaria. Bueno, obviamente, imagínense que todavía acá se sigue practicando la terapia electroconvulsiva, entonces lo ven como incluso con situaciones con adolescentes, con mujeres embarazadas, o sea, para mí fue así como muy fuerte, digamos, como porque está naturalizado, ¿no? Y te lo justifican como decir, bueno, pero da resultados, no sé por qué hacen tanto lío, o sea, y te hacen
ateneos, ¿no? Sobre eso, sobre los beneficios que todavía tiene. Entonces es muy fuerte la resistencia, sobre todo a los profesionales. O sea, claro que por otro lado hay una corriente, digamos, de otros profesionales que sí quieren el cambio, saben que eso hay que transformarlo. Hay usuarios, digamos, que también, digamos, están empezando como a poner la voz. Hay como espacios alternativos de alguna manera que se están como pero recién organizando. Entonces esto de yo, por ejemplo, mientras estaba en el hospital había estudiantes del último año. Bueno, acá la carrera de psicología, por ejemplo, salís con la especialidad, o sos psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo organizacional, como que salís con una especialidad. Entonces los chicos de psicología clínica tienen un semestre que hacen las prácticas en el hospital. Entonces, bueno, ellos sí estaban coordinados con un profesor así como bastante, mucho más abierto, o sea, como con un programa de radio, con teatro, como con esta apuesta de que esto hay que abrirlo, esto hay que externarlo. Entonces ahí, por ejemplo, yo aprovechaba, digamos, de contarles de la residencia. Espero que algunos se animen incluso a ir a hacerla. Y también cuando hablamos de la posibilidad de, o sea, cuando nos juntamos para armar esta propuesta de ley, tiene que ir de la mano de la formación, digamos, tanto académica como en la formación posterior. No hay acá, por ejemplo, la carrera de acompañantes terapéuticos, entonces, o sea, se sabe de la necesidad, pero no, es un recurso que no existe. Lo más cercano en atención primaria son los técnicos de atención primaria, que serían nuestros agentes sanitarios, que son los que por ahí son los que hacen como la salida la salida, digamos, de los domicilios y demás, pero tampoco tienen algo específico, digamos, las herramientas respecto a salud mental. Entonces es bastante, o sea, por eso digo, yo les escucho y en realidad acá hay mucho, está todo por hacerse en realidad, está todo por hacerse. Y bueno, somos pocas las personas que tenemos como por ahí la experiencia, ¿no? Como la de Río Negro. Bueno, hay otras compañeras que han estado en Brasil, entonces por ahí tienen como esa experiencia también de lo comunitario. Pero es bien complejo porque uno lo cuenta, pero no se entiende, porque de lo que se trata es de transformar la práctica justamente. Entonces también eso, sí es necesario la ley, sí es necesario porque es un respaldo, porque vos ahí podés ejercer un derecho, podés elegir y demás, pero las prácticas están súper difíciles de cambiar. La gente que están ahí en los hospitales están hace muchos años, entonces, viste, venir a querer transformar algo, bueno, era mucho, digamos. Incluso, como que, bueno, dentro del mismo hospital, por ejemplo, ellos creen que están haciendo un trabajo comunitario porque abrieron una residencia terapéutica dentro del mismo hospital. O sea, esta cosa como mixta, ¿sabes? No entienden de que eso no es eso, no se trata de eso. Entonces, sí, era como bastante, bueno, fue difícil y fue hostil, la verdad. Yo lo sentí así como muy hostil. Entonces, bueno, no, me terminé saliendo. O sea, creo que hasta que no haya como un núcleo, digamos, de profesionales realmente fuertes, profesionales, comunidad, todo, digamos, de que realmente, y que se empiece a hacer como una práctica diferente. Yo le veo, acá en Ecuador le veo más el camino por fuera, digamos, que empiece, digamos, por ejemplo, hay un emprendimiento social que se llama Huertomanías, que es muy conocido acá, pero bueno, esto está bajo una fundación que crea una psicóloga, digamos, que está con usuarios de salud mental, que están internados, o sea, como que, pero es una experiencia por fuera del sistema público. Creo que eso es lo que es viable, por lo menos acá. Entonces, claro que siempre la experiencia de Argentina es como embanderarla, digamos, es decir, bueno, sí se puede, o sea, y es la convicción ideológica, porque creo que salud mental comunitaria siempre va a ser un lugar de resistencia y donde siempre va a haber que estar ahí, aunque haya ley, porque inclusive en Río Negro, digamos, o sea, nosotros ahí en el hospital mismo para ejercer, o sea, estaba hace más de 20 años de la ley, casi 30 años, y al menos mientras estaba el tiempo que estuve ahí, igualmente era en el día a día tratar de sostener, ¿no?, en el ejercicio de derechos para que esté la medicación, para que se contrate el recurso, para que se pueda gestionar un dispositivo. O sea, creo que eso es básico, digamos, la formación, pero sobre todo la convicción de que ese es por ahí, y el trabajo en equipo. Bueno, ahí es lo que eso, yo creo que en ese sentido, por eso digo, más allá de todas las dificultades y eso, creo que sí hemos avanzado un montón en Argentina. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa.
a ver, en realidad la biodanza, a ver, para mí fue una maravilla, digamos, que encontré en realidad con el psiquiatra, el jefe del servicio de salud mental del hospital de Choel, que él estaba haciendo la formación ahí, y él en realidad lo que tenía ahí era un grupo abierto a la comunidad, donde había grandes ayudos, no, y también tenía, como dijo, era una práctica que teníamos como equipo de trabajo, ¿sí? Entonces un día en la semana teníamos biodanza con él como una parte. Entonces sí, es una herramienta que como de autocuidado del equipo, ¿no? También de mental, y bueno, y al ser abierto a la comunidad, obviamente también era, biodanza trabaja lo que es con la música, el movimiento y la emoción para desenvolver los potenciales de las personas que tienen que ver con la vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la fertilidad y la trascendencia. Entonces uno va como trabajando muy de a poquito. Hay toda una especialidad, digamos, que es biodanza clínica, incluso también. Entonces, por ejemplo, hay con trastornos, digamos, psicóticos, así hay lo que hacen las vivencias, dicen no tienen que ser tan regresivas, por ejemplo, porque pueden generar, digamos, al ser regresivas, como puede despertar, ¿no?, toda esta actividad alucinatoria. Entonces hay que ser como muy cuidadoso también con las músicas, con el contacto, con el encuentro con las personas. Pero bueno, o sea, se va como planificando según cómo se va armando el grupo. Entonces yo le vi como mucha fuerza, sobre todo en lo inclusivo, porque bueno, en las comunidades que son pequeñas, donde todo el mundo se conoce, si bien también está ese estigma, ¿no?, que cae sobre la gente que ya reconoce quiénes son los de salud mental. Entonces, cuando compartís otros espacios, también te interactuás, y más desde lo emocional, y eso creo que era una posibilidad de conocer al otro y bueno, ser como más receptivos. Y después, bueno, también todo lo que da la grupalidad, la pertenencia, la confianza, que es también como súper favorable, ¿no? A mí, por ejemplo, he tenido situaciones, por ejemplo, había usuarias que participaban del grupo de biodanza, de las llamábamos las guardieras, que caían, ¿no?, siempre, y que usuarias de muchos años, ¿no?, del servicio, donde se hacían diarias, bueno, todo, ¿no?, psicoterapia, acompañamiento, talleres, o sea, donde ya se habían intentado bastantes estrategias, y por ejemplo, con un proceso más o menos de 3-4 meses de biodanza, o sea, ella pudo, por ejemplo, poner en palabras situaciones de su vida que no habían salido antes, digamos, en otro espacio. Y entonces eso sí fue como un salto cualitativo, digamos, en cuanto a rehabilitación, digamos, existencial, por así decirlo, ¿no?, de posicionarse diferente. Entonces, eso me parece así como súper favorable. Después, bueno, antes de eso, en realidad con una compañera, porque si bien el doctor Hugo Reales, digamos, fue el que llevó la biodanza y HOL y eso, él después se va a Nación y yo toda la formación en biodanza, y de ahí él pude hacer, cuando hice la tesina de biodanza, que me vengo a Ecuador con una compañera a trabajar con una fundación que en ese momento trabajaba con población refugiada colombiana. Entonces hicimos unos talleres con adolescentes, en realidad eran abiertos, pero mayormente llegaron adolescentes, y bueno, y de verdad que empieza a ser como, ¿qué era? El espacio donde utilizábamos era el Centro de Arte Contemporáneo, que previamente había sido el ex hospital militar. Entonces una edificación súper enorme, un espacio cultural. Había todo un prejuicio con recibir a los migrantes colombianos, de que iban a ser revoltosos, que iban a ensuciar las cosas. Fue como bastante pesado, digamos, esto de decir, no, va a estar todo bien, y no pasó nada de eso, obviamente, ¿no? O sea, incluso esta cosa de miedo que te iban a robar las cosas, y la verdad que nunca, sirvió como para desprejuiciar bastante, digamos, de lo que podía ser. Incluso, en eso, trabajamos con biodanza mucho lo que era la cuestión creativa, ¿no? Porque obviamente con adolescentes, como que con la mayoría, pero sobre todo con adolescentes, esta cosa, ¿no?, de la creatividad, si uno les facilita, digamos, de alguna manera la posibilidad de hacer cosas, están ahí dispuestos a producirlas, a tomarlas. Así que fue una experiencia también súper linda, y bueno, todo eso lo que servía justamente para la misma organización de ellos, ¿no?, de solidaridad, incluso, bueno, la fundación en realidad en ese entonces lo que tenía era una línea, en realidad la biodanza fue como intermediaria, digamos, porque la fundación tenía como 3 líneas de trabajo. Una era un servicio telefónico, ¿no?, para donde uno puede solicitar conocimiento sobre los derechos, sobre lo que tienen que hacer o a dónde asistir para hacer tal o cual trámite. Y había otra línea que era más de emprendimientos productivos. Entonces, esto, digamos, de esa grupalidad también permitía como conocer factores en común, digamos, que después permitieron por ahí asociarse, digamos, para algún tipo de emprendimiento. Entonces, bueno, así fueron como los recorridos de biodanceros. Y en el hospital, digamos, también intenté hacer así espacios de biodanza, pero bueno, dentro de un hospital como Novalente acá, era un poco difícil, digamos, de alguna manera te terminabas disputándote los pacientes, porque vos proponías un día y un horario para la biodanza, pero entonces dejaban
de ir a terapia ocupacional, y entonces venía enfermera, entonces tenías que estar ahí como peleando, y la gente en realidad estaba, por ejemplo, el sector de los judiciales, esa gente que está ahí hace años, ¿no? Y que no hay un avance en su causa, y hay un desconocimiento, inclusive porque ellos saben, obviamente, o sea, no hay ningún indicador para estar internados ni nada de eso. Uh-huh. Entonces sí, ya como, o sea, el espacio era muy lindo, es reconocido, digamos, por los participantes, pero siempre hasta lo institucional es bastante difícil, es la fuerza, digamos, es la fuerza que se opone, porque de ahí también se empieza a cuestionar, ¿no? Porque empiezan a decir, bueno, pero también nos pasa esto, o queremos terminar el colegio, queremos seguir estudiando, queremos hacer una empresa. Entonces cuando empiezan a poner en palabras y empiezan como a empoderarse y empiezan a cuestionar, entonces como que, bueno, ahí se desarma todo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, digamos, para mí la biodanza es eso, es un complemento, obviamente, para el salud mental, digamos, y que sobre todo eso, por lo que es desenvolver desde lo potencial, o sea, no es, obviamente es el paradigma de no trabajar en el síntoma ni en el disminuir el dolor o lo fuera, sino que en promover lo bueno, lo mejor, lo sano, el grupo, el encuentro, el afecto, todo lo que es necesario, ¿no? Para sentirse mejor, y además esto, ¿no? La posibilidad de la grupalidad para generar otras cosas también. Estás escuchando Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Sosa. Transmite LT11 Radio General Francisco Ramírez, Nacional AM 1560, la radio pública de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, allí escuchábamos a Claudia que nos contaba su experiencia, y ahora vamos a escuchar a Ángel Barraco, si te parece, Sole. Un amigo de la casa. Así es. Y también vamos a continuación, Pato, si a vos te parece, si llegamos con el material, lo vamos a escuchar también al doctor Oscar Grilli. Obviamente hacer referencia a 10 años de la ley implica hacer referencia a 20 años de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual fue fundamento e inspiración de la ley nacional, en la cual también parte muy activamente. Yo creo que estamos asistiendo a una conjugación de factores que uno tiene que analizar cuando dice por qué se sancionan las leyes y absolutamente no se cumplen. Que en realidad es el elemento, la interpelación número uno que tenemos que hacernos respecto de qué implica la sanción de una ley, qué implica vivir en un sistema democrático, qué implica adecuarse a los diversos poderes, cómo cada poder, ¿no es cierto?, democrático hace y ejerce su función. Y vemos que esto pone en evidencia un gran déficit, que es el Estado. El Estado no está cumpliendo con la función para la cual nosotros lo sostenemos. El Estado no solo no cumple, el Estado tampoco controla ni fiscaliza lo que hace. Entonces estamos evidentemente frente a un efecto de pinza. Acá, si decimos las leyes no se cumplen, hay dos responsabilidades primarias, que son, en primer lugar, justamente lo gubernamental. Tengamos en cuenta que la ley nacional lleva 10 años y la ley 448 20 años, han pasado gobiernos de diversa índole ideológica y la ley no se cumple, con lo cual quiere decir que hay algo que ya lo había reconocido en su momento en sus investigaciones en el orden psiquiátrico el sociólogo Robert Castell, cuando dice de que en realidad la psiquiatría es un poder político, es una disciplina política, porque tiene la capacidad justamente de ser parte de todos los aparatos técnicos del Estado. Esto es así, cuando uno ve quienes cumplen funciones, salvadas honrosas excepciones, por ejemplo como Oscar, que puede llegar, ¿no es cierto?, pudo llegar a un nivel de ejecución y nos cuenta todo lo que pasó, quiere decir que indudablemente estamos, por ejemplo, con funcionarios que decían yo no cumplo con la ley, y eran elegidos directores nacionales de salud mental, son directores, son jefes de servicio. O sea que quiere decir que aparte de lo gubernamental hay un elemento que es el otro factor, que es el corporativo. El factor corporativo viene de la mano de lo que ya no queda ninguna duda quiénes lo representan. Son asociaciones médicas, psiquiátricas, que consecuentemente han ante la adversidad que les significó la sanción de las
leyes, porque han intentado que no se sancionaran y sin embargo fracasaron. Han ido a la justicia. El caso de esta asociación que ahora hizo tanto ruido por el lamentable suceso que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires, es la misma que en el 2004 fue a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Porque le molestaban muchos aspectos, entre ellos la democratización del poder. Quiere decir que si hay interdisciplina, quiere decir que está habilitado para el ejercicio, para concursar, para conducir, para dirigir instituciones y servicios, todos los profesionales con título de grado. Este mismo artículo que se trasladó en la ley nacional, trasladó también el conflicto. El otro conflicto, que obviamente hay toda una concepción que va más allá de tener la concepción manicomial, que implica que mantener el manicomio es el sustento que se requiere para darle lugar y cabida a que prosigan, ¿no es cierto?, todo un sistema de internación que también es privado, porque acá hablamos siempre de lo público, pero lo que verdaderamente está apareciendo son las tensiones lógicas de varias disputas. Hay una disputa política que es Estado o mercado, que nos ha atravesado desde la perspectiva de las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, donde la salud y la salud mental pasaron a ser una mercancía, un elemento más de consumo, con lo cual se fue achicando sistemáticamente el sistema público por la gran presión y la dimensión del sistema privado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos que solo el 17% de su población se atiende en el sistema público de salud y el otro 83% tiene cobertura privada, ya sea de la seguridad social o de las llamadas prepagas, que inclusive ya han absorbido también la atención de la seguridad social. La segunda disputa es ideológica y tiene que ver acá un enfrentamiento muy claro entre el saber psiquiátrico y el saber interdisciplinario. No se permite y no se admite el desarrollo genuino de la interdisciplina. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar de que no es la psiquiatría el elemento determinante en la atención del abordaje de la salud mental. Tiene su importancia, como así tienen importancia tantos otros saberes que participan en el abordaje terapéutico, clínico, social. La tercera disputa es la disputa corporativa, o sea, entre el status quo que sigue no solo en la Argentina, esto inclusive está denunciado desde los mismos informes de salud mental de las Naciones Unidas. Los modelos son netamente biomédicos, ¿cierto? Entonces hay toda una matriz, indudablemente, que hace que le permita, al ser parte de la administración del Estado, de que las leyes no se cumplan, de que sigan persistiendo los mismos intereses, que en realidad lo que molesta no es el cierre de los manicomios públicos, que tenemos que decir que los manicomios públicos se destacan en esta dualidad público-privado, en que los manicomios públicos están, como decía tanto Guillén Rivière como Basaglia, están internados más por pobres que por locos. Quiere decir que en esta situación la salud mental presenta una perspectiva netamente clasista, ¿no es cierto? Entonces vemos que lo que ocurrió esto en una ciudad, en una calle de Buenos Aires, empezó con toda esta crítica a la ley. Lo que se ha ocultado, que ese paciente está bajo atención de una institución privada, que ese paciente se le cambió la medicación y quedó a la deriva, a tal punto que la madre desesperada, una madre muy grande que no está en condiciones de hacerse cargo, decía, estaba buscando otra psiquiatra. Quiere decir que, ¿qué pasa? ¿Quién controla la salud mental? ¿Por qué? Porque si se cierran los manicomios públicos, como debería haber acontecido ahora en este año, también corresponde cerrar los manicomios privados. Y estas son ni más ni menos que muchísimas clínicas privadas, muchas de ellas 5 estrellas, donde verdaderamente se hace un gran negocio porque el costo de una internación no lo puede solventar cualquiera. También atrás tenemos el otro gran factor que sostiene este modelo, que es la industria farmacéutica, la industria más poderosa de la tierra, que vemos cómo incentiva. Yo les recomiendo que miren el documental El vecino del PH del barrio del manicomio, donde van a ver, pero muy nítidamente, qué expresan estos poderes respecto de quiénes los sostienen y cómo se verifica, ¿no es cierto?, ese aporte. Entonces quiere decir que tenemos una lucha y una necesidad de resistencia, porque verdaderamente estamos en estado de resistencia. Lo que planteaba Oscar, de que por más que tengas buenas intenciones, te empiezan a poner palos en la rueda, y es lo que ocurre más o menos en todas las jurisdicciones. Está la otra gran trampa, que la ley nacional determina, pero resulta que la dirección nacional, que tendría que tener un rol, obviamente, directriz, de que para que las provincias, las jurisdicciones cumplan con lo que se establece en la ley, no lo hace con los recursos que cuenta
cuenta los usa para cualquier otra cosa, pero no para abrir los dispositivos o ayudar a algunas provincias que necesitan presupuestos para abrir los dispositivos. La otra cuestión es que no es casual que la OMS, justamente en la conmemoración de esto que llaman el Día Mundial de la Salud Mental, tome como consigna la cuestión de aumentar los presupuestos. Sí, podemos aumentar los presupuestos, pero ojo que eso no dice que se vaya a financiar un sistema, un modelo, un cambio de paradigma como el que propiciamos desde la ley respecto de pasar de un modelo asilar, tutelar, a uno de plenos derechos. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires prácticamente, si bien se recomienda un 10% del presupuesto de salud que sea adjudicado a salud mental, la Ciudad de Buenos Aires está un poco más del 8% y sigue haciendo sistema manicomial. Para que tengan una idea, al Hospital Borda y al Hospital Moyano se le fue asignado para este año 1.600 millones de pesos. En este momento cada hospital cuenta con 500 camas de internación. Si uno hace una rápida división de qué es lo que estamos invirtiendo, porque yo no lo considero un gasto, la salud y la salud mental debe ser una inversión, pero ¿en qué estamos invirtiendo? En lo que en su momento denunció Franco Basaglia cuando llevó adelante la transformación en Trieste, es que cada cama de internación del Hospital Borda o el Hospital Moyano está aproximadamente en los 300.000 pesos por mes y por cama. Si tomáramos esa cifra, la cuarta parte de esa cifra, estos problemas que denunciaba Oscar respecto de que está internado con esta leyenda por problemas sociales, obviamente que estaríamos solucionando y que daría mucho recurso. Entonces, mucho cuidado, no se trata de aumentar, sino cómo se reasigna el presupuesto. De lo que se trata es que las leyes apuntan también, y lo que molesta, la deconstrucción de poder, y en primer lugar el de los profesionales que tenemos. O sea, hay que asimilar de que hay que tener otra visión, que la histórica es el profesional que sabe, que detenta un saber frente a aquel que sufre, que es ignorante. Y la ley pretende justamente de que el paciente y su familia sean parte fundamental del tratamiento, y que obviamente hay una participación y brindarle todas las posibilidades de tener todos los dispositivos. Camas de internación en hospitales generales que se niegan a abrir, casas de medio camino, emprendimientos sociales, equipos de atención domiciliaria que solucionan los casos en domicilio y evitan de alguna manera, al poder atenuar la crisis, evitan que terminen internados. O sea, hay una multiplicidad de factores, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista es que la ley no se cumple porque hay verdaderamente y muy claramente quienes se oponen. Y para finalizar, yo estuve el año pasado invitado para una asamblea de los trabajadores de Entre Ríos. Estuve en el Hospital Ellerman, en Rosario del Dal, y verdaderamente me quedé muy sorprendido porque no encontré una resistencia como si encontré, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, decir, no queremos de que cambie el Estado. No, los trabajadores aceptaban. Lo que no aceptaban, que es algo que verdaderamente me sorprendió, es que la provincia había firmado un convenio con la Fundación Basaglia, y la Fundación Basaglia fue al Hospital Ellerman y le dijo a los trabajadores que en 15 días se cerraba el hospital porque ya se iba a hacer todo, no se abrieron los dispositivos. En esas condiciones no existe la sustitución. Entonces, con mucha razón, alimentamos que los trabajadores teman de que esto sea una jugada, pero esto lamentablemente por toda la incapacidad política o la mala intención política, ¿no es cierto?, de confundir y aprovechar que siga una política de ajuste, como fue con el ex director nacional de salud mental, Luciano Grasso, que fue quien apenas asumió al poco tiempo instituyó el despido de más de 100 trabajadores, unos cuantos de la provincia de Entre Ríos, que eran parte de los equipos territoriales, y esos trabajadores se los echó. Y cuando nosotros necesitamos, por un lado dicen, sí, tenemos que apuntar a fortalecer la salud mental, y por el otro lado despiden trabajadores. Entonces me parece que hay mucha hipocresía, hay mucho cinismo, hay mucho verdaderamente que tenemos que estar alerta. Yo creo que la mayoría de los trabajadores profesionales, si se le dan condiciones claras respecto de lo que plantea la ley, apuntan a transformarlo, porque es un beneficio en primer lugar para quien sufre, y en segundo lugar para el propio trabajador, trabajar de otra manera digna. Lo que pasa es que el manicomio no es solo un mecanismo de control social, se ha instituido como una unidad de producción, genera riqueza el manicomio a muchos sectores. Entonces también el entramado gremial, los entramados corporativos, jueces, abogados, o sea, todos hacen de que el manicomio parece ser que es insustituible. Y esto me parece que tenemos que romper. El problema no es de la ley. Si no se cumple la ley, es un texto, una palabra vacía. Así que tenemos que generar una perspectiva social, que la salud mental llegue a la sociedad, a la población, como han llegado otras leyes que eran imposibles
pensarla en otro momento, y que al apropiarse, la salud mental deje de ser un problema que es donde hay que internar a las personas peligrosas, como andan diciendo estos sectores corporativos, que hay que volver a la antigua concepción, que es la de peligrosidad. Esto, bueno, nos implica que nos quieren llevar, ¿no es cierto?, a una regresión que no podemos de alguna manera permitir. Como no le permitimos en su momento cuando intentó este mismo sector cambiar la reglamentación. Como políticamente no podían cambiar la ley, entonces dijeron, como la reglamentación depende del Poder Ejecutivo, vamos a cambiar la reglamentación. Pero salimos, nos unimos, enseguida hubo una respuesta rápida y se pudo frenar lo que ya era un hecho, una firma de parte de Macri del cambio de reglamentación. Nacional, la radio pública. Seguimos juntos en Salud Mental, cosa de todos, en el aire de LT11, AM 1560 y 92.9 FM. Salud Mental, cosa de todos. Concepto que era la medicalización de la cuando nosotros vimos eso, la fábrica de asunto mental era inagotable, lo cual a nosotros nos generaba un problemón que no podríamos correr detrás la enfermedad, digamos, entre comillas. Tal es así que el abuso de sustancias, tenemos alcohol, tabaco y tranquilante, en tercer lugar. Muy lejos están lo que a la comunidad lo asusta mucho. Acá en el Río no tenemos muy poco paco, casi no existe, y es cocaína y marihuana, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, nosotros diagramamos, yo hoy no comenté, pero sacamos una residencia interdisciplinaria en salud mental. Es decir, borramos la residencia en psiquiatría. Lo logramos 2 años, cuando metimos enfermeros, acompañantes terapéuticos, médicos, psicólogos, se armó un despelote que poco más me explican en la plaza. Entonces, bajo ese concepto, nosotros empezamos a pensar cómo podíamos bajar la producción de enfermos mentales, entre comillas. Y entonces la idea nuestra era que al bajar la cantidad de demandantes de los servicios que teníamos deberían alcanzar y sobrar. ¿Por qué? Porque había que hacer un corrimiento, y eso implicaba entrar en deporte, por ejemplo, cómo se realiza el deporte en los chicos, donde se mina la autoestima de los... hoy, si vos concurrís a cualquier lugar que se hace fútbol, si vos no servís en fútbol, haces banco hasta que te vas. Y eso hace que la autoestima del chico ya no sirva. Yo también fui diputado provincial, y nosotros en el 2005 presentamos una ley de mediación educativa para interceder sobre el problema del bullying, porque veíamos que eso crecía. Entonces la posibilidad de que la misma escuela resolviera la problemática. La ley no pasó y nunca adquirió estado parlamentario como para poder discutirla, y por ejemplo un proyecto de ley que se declaró a una ciudad, la ciudad del Salam, por ejemplo, y perdimos un montón de tiempo, ¿no? Discutiendo una temática importante, ¿no? Porque evidentemente esa ciudad se nombró en lo que pasaba. Y a mí me parece que implica que nosotros debemos actuar fundamentalmente en el área de deporte, en el área de educación, en el área de justicia, y trabajar en todas las instituciones comunitarias. No puede ser que el que mayor logro en la provincia de Entre Ríos tiene la recuperación de abuso de sustancias sea un sector de una iglesia, es lo que trabajan fuertemente. Esto implica de que el Estado no está presente en la comunidad sobre los problemas reales de la comunidad, que son los problemas que a la larga generan enfermedades, porque salvo lo biológico, que si uno lo tiene el 25%, pero el otro 75% se distribuye fundamentalmente por respeto al medio ambiente, las prácticas que tenemos nosotros como estilos de vida, que es generador totalmente de estas enfermedades que hablamos, y los sistemas de salud que son causales de inaccesibilidad, porque hoy pedir un turno en el hospital de mi ciudad hay que ir a las 2 de la mañana para que el profesional dé 5 turnos y atiende 2 veces por semana. Eso genera un rechazo de la comunidad del sector público, que es el que debería ser el eje que pusiera un límite desde el precio de la consulta, por ejemplo, en el sector privado, porque si esto anduviera bien, el sector privado no podría cobrar tanto, y además esta accesibilidad posibilitaría el acceso
acceso a un sector donde la pobreza lo marca, porque hoy ir al hospital público es un poco sinónimo de pobre, la consulta, salvo en una urgencia, y donde mayor sufrimiento tenemos. Nunca pudimos lograr trabajar en conjunto o poder entrar en los clubes de bar. El negocio era ver si podían sacar un jugador que se pudiera vender para que le diera el 10% y con eso comprarle botines o utilizarlo. Nunca pudimos hacer. Habíamos creado un proyecto de aprender jugando para chicos que tenían retrasos mentales y pudieran aprender con juegos en los clubes y a su vez lograr una integración. Los clubes no aceptaron y no tuvimos el acompañamiento del gobierno. Entonces yo creo que el gran desafío es generar políticas inclusivas que eviten el futuro sufrimiento mental. Y esto, el sistema contra el cual estamos peleando, sistema que está preparado para fabricar enfermos que dependamos del laboratorio, de las prácticas médicas, de la internación. Ahí están todos los negocios, porque también el Estado hace determinados negocios, porque el comprar aparatología genera, o el dar dinero genera un retorno que a veces no es muy claro. Entonces a veces cuando uno pide que se financie formación, dice no, yo te puedo comprar el escritorio, las computadoras, pero formación no puedo pagar. A mí me parece que ahí está ley, porque si no vamos a correr contra una fábrica que está muy bien montada, es un sistema que nos guste o no nos guste, ha ganado a nivel mundial porque han caído muros, hay una lucha muy desigual y que cada vez va a haber. Estás escuchando Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, aquí escuchábamos a Ángel Barraco y a Oscar Grilli. Cuántas consideraciones, cuánta consistencia en los planteos y en la situación, que parece mentira que estemos a 10 años de una ley nacional de salud mental, que nos sigamos teniendo que plantear estas cuestiones con tanta actualidad, que preveía para el 2020 la inexistencia o que se cerraran todos los manicomios, y eso no es así, aún es un desafío por venir. ¿Sole? No, y también cómo atraviesa en todos los discursos, ¿no? Estuvimos en esta jornada, esto recordemos que es un recorte que hicimos en la extensa jornada que se reprodujo el sábado y que vamos a tener disponible en el canal de YouTube. Pero cómo es posible trazar una línea invisible entre todos los discursos que nos habla de la situación económica, ¿no? De la pobreza relacionada a la exclusión y cómo se nota más en el área de salud mental, ¿no? Sobre todo respecto al cierre de manicomios y demás, como quién termina ahí adentro confinado, confinada, ¿no? Sin dudas, las desigualdades, la dificultad para acceder a los servicios, esta referencia. Nosotros aquí en Concepción del Uruguay fuimos de alguna manera sensiblemente afectados por este retiro de la Dirección Nacional de Salud Mental, donde se llevó la posibilidad de un dispositivo de trabajo que tenía por objetivo atender la problemática de la salud mental, la temática de adicciones, la problemática de infanto-juvenil, y así fue ese retiro que impactó tanto también sobre nuestra comunidad. Así que hacía referencia Ángel cuando nos traía en su recuerdo aquella situación, de aquella experiencia tan difícil y tan compleja. Bueno, y así fue en todo el país, ¿no? Y aparte recordemos que ese retiro era en 2 mangos, ¿no? Tampoco era tanta plata ni un importe tan significativo en el presupuesto, ¿no? Porque el otro punto también que nombra explícitamente la ley es que el 10% del presupuesto de la salud tiene que estar destinado a opciones de salud mental, ¿no? Este monto, que retiraron lejos del 10% estaba, ¿no? Y encima lo retiraron. Sí, vos fíjate que la semana pasada hubo una reunión virtual de los funcionarios aquí en Concepción del Uruguay, donde participaron funcionarios locales, provinciales y nacionales, donde pusieron de referencia la creación de una casa de medio camino para Concepción del Uruguay. Recordemos que una casa de medio camino es un dispositivo
que está previsto con la idea de acompañar en la transición entre para una persona con padecimiento mental que viene de una internación y está en proceso de retornar a su comunidad. Eso es un dispositivo para una comunidad, pero no se trata de un programa integral, digamos, es un dispositivo. Así que es interesante, una luz ahí que aparece en esto de volver a mirar sobre la comunidad y a trabajar sobre las urgencias y las necesidades en referido a la salud mental. Pero bueno, también resaltar que esto cuesta mucho remontarlo, ¿no? Porque por ahí baja desde Nación una política que ahí nombró Ángel, quien fue, que también tiene nombre y apellido, ¿no? Luciano Grasso, director nacional de salud mental, que desmanteló todos esta especie de dispositivos que había en todo el país. Y eso fue hace cuántos años ya, y remontar todo eso no es cuestión de un minuto, ni es solamente cuestión de plata, ¿no? Recordemos que el recurso tiene que estar formado y tiene que estar seleccionado, y ese recurso muchas veces se pierde porque necesita vivir mientras tanto, ¿no? Seguro. Sole, recordamos... Hay que vivir. Recordamos que para este año el lema de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial de la Salud Mental tiene que ver con esto de incrementar los presupuestos dedicados a salud mental. Sole, estamos ya para el cierre en un minuto, nos avisa Pato y ya estaríamos para anunciar que mañana vamos a continuar y que el conversatorio completo va a estar disponible en el canal de YouTube para que aquel que quiera revivirlo, que no lo escuchó, y lo pueda retomar con detenimiento. Sí, ahí también explican esto del lema de este año, y bueno, ahí hay unos cruces picantes también, ¿no es cierto? Porque no todo es armonía. y no, sí, hubo discusión, todos. Está bien que así sea. Se puso lindo. Bien, Sole, mañana nos encontramos desde las 15 con Salud Mental es Cosa de Todos para seguir compartiendo lo que nos quedó del conversatorio por los 10 años de la Ley de Salud Mental y el Día de Salud Mental. Abrazo grande, saludo para todos. Nosotros. Hasta mañana. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay. La radio pública.